Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas las personas que están hoy esta tarde compartiendo con nosotras y con nosotras este webinar. Quiero agradecer a todas las organizaciones que han apoyado en la participación de estos espacios. Este webinar se enmarca en un ciclo de webinar que estamos organizando en el marco de los 20 años de la resolución 1325 y que estamos organizando varias organizaciones de manera coordinada. Quiero agradecer a WILF España, al ICIP, a Alianza por la Solidaridad, a CEIPAD, a la Escuela de Cultura de Pau, a la Universidad de Málaga, a SIP y al Centro de la Pau. Todas estas organizaciones nos hemos coordinado para organizar estos espacios de reflexión, de interés para todas las personas que siguen la agenda de paz y la resolución 1325. Este ciclo de webinars se llama 20 años de la Agenda 13 Mujeres, Paz y Seguridad, balance y propuestas para una paz feminista. Es un ciclo de webinars de 3 viernes. Estuvimos el viernes pasado, que fue una sesión muy interesante. Estamos hoy con las compañeras de Colombia, de Palestina y vamos a conocer realidades de Yemen y Siria. Y el próximo viernes recordaros que también va a haber otra sesión muy interesante sobre seguridad, ¿no? Sobre una nueva visión de seguridad en esta agenda. Sí que es importante, ¿no? Y os invitamos a participar en estos espacios y a compartir con nosotras y a dialogar con nosotras esta agenda. Antes de empezar, sí que recordaros que esta sesión va a ser grabada, para que todas las personas lo tengáis en cuenta, y va a ser después compartida en las páginas web de las organizaciones que lo estamos organizando. Vamos a tener, hay una interpretación simultánea de español a inglés, porque está una participante de Palestina, ¿no? Y nos interesaba y nos parecía muy importante que personas que puedan estar escuchando desde diferentes lugares, ¿no? que no hablen español puedan escucharlo. Si veis en la pantalla, a vuestra derecha de la pantalla abajo, hay un simbolito que es una bola del mundo que pone interpretación. Si queréis escuchar el webinar en inglés, pues le dais ahí, tenéis que poner inglés, o al contrario español. Pero en español vamos a hablar. Al final de este espacio vamos a tener un tiempo para preguntas, que sí que lo sentimos mucho no poder abrir el micrófono, pero va a ser a través del chat. Y os invitamos también a que podáis compartir algunos mensajes, reflexiones a través de Twitter, ¿no? Y ahí abajo también os ponemos algunos hashtags, ¿no? que estamos utilizando en el marco de estos webinars. Muchas gracias de nuevo también para todo el mundo que estáis conectados hasta ahora, el viernes por la tarde, y esperamos también que esta sesión pues que merezca la pena, ¿no? y que os parezca interesante. Pues ya un poco para enmarcando esto, la sesión de hoy va muy enfocada sobre todo a hablar de la participación de las mujeres en el centro de la agenda, y lo que queríamos remarcar es que las mujeres que no como víctimas, sino las mujeres como agentes de cambio en la paz, ¿no? En la sesión pasada tuvimos la oportunidad de escuchar todo el marco de la resolución 1325, cuáles habían sido los avances, las diferentes resoluciones, también los retos, ¿no? A nivel internacional, cuáles están siendo los debates, ¿no? en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y hoy nos queríamos enfocar sobre todo en realidades locales, en realidades de países con los que venimos articulando trabajo, países en los que, que están en diferentes momentos, ¿no? de paz, en diferentes momentos de ese proceso, ¿no? Que es la paz, que es un proceso continuo, y que nos interesaba también visibilizar diferentes realidades, contextos, experiencias
y también, bueno, pues que estuvieran con nosotras hoy mujeres que están día a día trabajando por construir, ¿no? una paz en sus países, en sus localidades, con sus comunidades. Y por eso voy a presentar a tres mujeres que están aquí con nosotras, de las cuales, bueno, pues la verdad que es un placer para mí compartir este espacio, ¿no? y moderar este espacio. Y nos van a hablar de tres realidades, bueno, que tendrán sus puntos de encuentro, ¿no? Pero que también, bueno, pues que tienen sus peculiaridades, ¿no? En cada uno de los procesos. Quiero presentar a Clemencia Carabalí. Ella es una líder afrocolombiana que lleva más de, bueno, muchísimos años, más de 30 años trabajando, ¿no? Por la defensa de los derechos de las mujeres, por la defensa de los derechos de la población afrocolombiana en Colombia, y ella es socia fundadora de una asociación que se llama Asociación de Mujeres ASOM, que es una asociación de mujeres del norte del Cauca, que aglutina a 10 grupos o más de 10 grupos de mujeres en toda la zona del norte del Cauca, una de las zonas más afectadas por el conflicto. Perdón, no sé si hay un micrófono. Clemencia. Y durante los últimos 20 años ha acompañado diferentes procesos para la defensa y reivindicación de los derechos de la población afrodescendiente, especialmente las mujeres. Y en el año 2019, el año pasado, ganó el premio a la defensa de derechos humanos en Colombia, ¿no? Es un placer tenerla con nosotras. Voy a presentaros a las tres y después empezaremos el diálogo. También tenemos esta tarde a Pamela Urrutia. Ella es investigadora de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona y donde se ha especializado en el análisis de conflictos y paz en el norte de África y Oriente Medio. Es chilena, es periodista e integra la sección española de WILF. Ella nos va a hablar un poco sobre la participación de las mujeres en los procesos de paz en Yemen y Siria. Y por último, quiero presentaros a Zoraida Hussein. Ella es activista de derechos de las mujeres en Palestina y lleva, bueno, pues toda su trayectoria profesional vinculada a organizaciones de mujeres en Palestina. Fundó una organización muy fuerte, ¿no?, en Palestina, WATAC, en 1992, y desde entonces, pues bueno, siempre ha estado vinculada en visibilizar la presencia de las mujeres en los procesos políticos, sociales, ¿no?, en garantizar también, bueno, pues una participación cada vez mayor de las mujeres, trabajando por el empoderamiento de las mujeres y en un contexto muy adverso como es el caso palestino, ¿no?, un contexto de ocupación. Y en la actualidad tenemos la suerte, en la actualidad, de que ella está trabajando con Alianza por la Solidaridad. Ella es la responsable de incidencia política en Alianza por la Solidaridad en Palestina. Bueno, un poco con estas presentaciones, muchas gracias de nuevo. Vamos a empezar con Clemencia. Y bueno, un poco como queríamos enfocar este espacio es, bueno, en Colombia, ¿no?, que es un país en donde hace 4 años, ¿no?, se firmó un acuerdo de paz, donde también a nivel internacional, ¿no?, todas las organizaciones de mujeres o organizaciones de sociedad civil, ¿no?, en todo este proceso de participación de las organizaciones de sociedad civil en la construcción de la paz. El caso colombiano ha sido un caso, ¿no?, como muy, muy significativo en cuanto a cómo se garantizó o cómo se pudo conseguir la participación de diferentes grupos de población que en otros contextos no había sido posible, sobre todo también la participación especialmente de mujeres, de diferentes grupos étnicos. Y en este caso, bueno, pues a nivel internacional es un ejemplo, ¿no?, que muchas veces decimos que bien Colombia, cómo lo consiguió, ¿no? Entonces sí que me gustaría un poco empezar que a 4 años de este acuerdo, de esta firma del acuerdo, pues qué ha significado este acuerdo para las mujeres afrocolombianas, en el caso, bueno, de vuestra realidad, ¿no?, Clemencia, que estáis trabajando allí, y si realmente se están cumpliendo con los acuerdos establecidos, si se está cumpliendo en cuanto a la participación, ¿no?, prometida de estos grupos de mujeres, de estos grupos étnicos,
en estos 4 años de implementación del acuerdo, ¿no? Y bueno, sobre todo, si no se está cumpliendo, pues cuáles son los principales obstáculos que habéis identificado. Bueno, muy buenos días para todos y todas, para quienes han sacado su tiempo para compartir con nosotras este espacio, que es muy importante porque nos permite seguir visibilizando nuestras voces, porque permite seguir compartiendo las experiencias que vivimos y las defensoras de derechos humanos en Colombia, y especialmente las mujeres afrocolombianas que le seguimos apostando a la defensa de la paz. La paz para nosotros en Colombia ha significado la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Para nosotros en Colombia ha significado una gran oportunidad de que como país podamos pasar la página de violencia que nos ha azotado por más de 50 años. Significó también en su momento de la firma del mismo una luz de esperanza para nosotras las mujeres afrocolombianas que vivimos en territorio. La mayoría de estos fuertemente afectados por todas las acciones generadas pues por las confrontaciones y por todos los actos de violencia que se dan en un contexto de guerra. Pero también ha significado muchísimos retos. El reto de poder, justamente en el marco de la herramienta, entre otras, como es la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, poder utilizarlas como mecanismo para garantizar nuestra participación, como un mecanismo que contribuye a que las mujeres podamos, desde nuestra experiencia, como víctimas, como mujeres, como constructoras de paz, aportar con ideas y acciones para una paz estable y sostenible en nuestros territorios, en nuestra región y en nuestro país. A la firma del acuerdo de paz también ha significado retos importantes, como es fortalecer la articulación entre procesos organizativos que trabajamos por la defensa y por la reivindicación de nuestros derechos étnico-territoriales y de nuestros derechos humanos. De allí que ha sido clave la articulación con movimientos nacionales de mujeres, con movimientos regionales, como son los consejos comunitarios, que son las autoridades étnico-territoriales, en el marco de la Ley 70, que es una de la legislación que hemos conquistado la población afro en Colombia, pero también la articulación con movimientos como el Proceso Nacional de Comunidades Negras, donde su énfasis de trabajo siempre ha sido incidir en las políticas públicas a través de promover reformas, leyes que permitan el goce efectivo de los derechos de la gente, pero también el goce, la posibilidad de defender la vida, de proteger y de defender la vida. Sin duda alguna, y es muy desafortunado que este gobierno de Colombia, el gobierno actual en este periodo, pues no tenga como prioridad de su agenda la implementación del acuerdo de paz. Y decimos que no tiene prioridad este gobierno la implementación del acuerdo de paz por los hechos, ¿no? Una cosa es lo que se dice y los informes que se hacen desde el gobierno, desde las instituciones, hacia afuera, y otra cosa muy distinta es lo que lamentablemente seguimos padeciendo las comunidades, las organizaciones, las mujeres y las niñas en el territorio. El incumplimiento es evidente. Hay muchos temas en que el avance es importante, aunque debería ser mucho mayor, teniendo en cuenta lo importante que es que las comunidades estén pacificadas. Sin embargo, hay otros puntos donde su avance es absolutamente nulo, como es el tema de tierras. Hay muy pocos avances en el tema de sustitución de cultivos. Prácticamente esa política se ha puesto a un lado. Los mayores avances que hay en términos del cumplimiento del acuerdo de paz básicamente tienen que ver con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y es todo el trabajo que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP,
la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Aquí encontramos unos avances significativos, pero en general en la presencia integral que debía ser el Estado colombiano en los territorios, la presencia es muy baja. Nosotras seguimos reclamando este accionar del Estado. Asimismo, seguimos reclamando que los diferentes actores armados, que justamente a causa de la no implementación efectiva y eficaz del acuerdo de paz, se han reorganizado, algunos han retomado armas y de alguna manera se siguen proliferando estas acciones de violación a los derechos humanos. Seguimos haciendo un llamado a que la paz, la construcción de la paz juntos y juntas es la única alternativa que tenemos en estos momentos para salvar las vidas, para garantizar que la gente en los territorios podamos ser, hacer y estar. Y entonces insistimos pues en que pongamos los diferentes intereses que se tienen, no solo sobre la riqueza y la biodiversidad que hay en los territorios, sobre la ubicación estratégica para desarrollar muchísimas acciones, sino también que se pongan esos intereses donde se pretende usar la excusa de la guerra para materializar, porque seguimos llevando al país hacia un abismo. Y creo que, como dije antes, esta es una oportunidad histórica en que como colombianos y colombianas debemos hacer todo lo que sea necesario para pasar esta página de violencia y que este país siga creciendo como efectivamente lo puede hacer, porque somos un país rico con muchas posibilidades de prosperidad, pero requerimos que haya mayor inclusión, que cese la discriminación, que también es un flagelo muy fuerte que se vive en Colombia y que limita el desarrollo y las garantías de derecho de que como seres humanas y humanos, y especialmente para el caso de las comunidades étnicas, podamos ejercer nuestros derechos como pueblos étnicos. Es necesario de poner muchos de estos intereses que conllevan precisamente a la profundización de estas violaciones y a repetir el ciclo de violencia que generan desolación y que terminan socavando la democracia en este país. Muchas gracias, Clemencia. Sí que tenía que hacer una preguntita que me parece importante en base a lo que has comentado. En este contexto, ¿no?, de violencia que comentas, ¿no?, que a nivel territorial el Estado no ha tenido presencia, que los acuerdos de paz no se están materializando, ¿no?, a nivel territorial. Y sí que también estamos viendo que el liderazgo, ¿no?, el liderazgo de muchas mujeres, como puede ser tu caso, también está generando respuestas violentas, ¿no?, a nivel territorial. O sea, ¿crees que estas respuestas violentas que se están teniendo también desde diferentes entidades, ¿no?, tanto a nivel estatal como quizás otras organizaciones, o sea, es una... ¿Cómo la interpretáis como organizaciones de mujeres, como tú, mujer líder que estés en el territorio? ¿Realmente ahí crees que las mujeres están teniendo esos espacios de participación más allá de los espacios locales? ¿Se está controlando el que no estén accediendo a otros espacios que puedan ser de más de toma de decisión? Bueno, estamos precisamente en una situación bien compleja. Como ustedes saben, cada día se registran las desafortunadas cifras de líderes y lideresas amenazadas, desplazadas, que hemos sufrido atentados, pero también incluso que desafortunadamente les cegan la vida. Líderes y lideresas asesinadas y asesinados. Eso se debe precisamente en parte a la falta de implementación del acuerdo de paz, a la presencia integral del Estado en los territorios, porque normalmente la respuesta es la fuerza pública. Y coincide con que la fuerza pública no es garantía realmente en Colombia, no es garantía para salvaguardar la vida y mucho menos para salvaguardar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, ya que pues también responden a intereses, desafortunadamente. Frente al tema de la participación,
ese es un gran reto también que tenemos las mujeres, de seguir buscando participar en estos espacios que permitan allanar el camino para la construcción de una paz estable y duradera. En estos momentos la situación sigue siendo compleja, a las mujeres nos toca ganarnos esos espacios, casi que peleándolos, ¿sí? No es fácil, pareciera que no nos ven, no nos oyen y mucho menos no nos escuchan, pero nos toca insistir. Prueba de ello es que en la mayoría de las instituciones, por ejemplo, aún el nivel de participación de las mujeres es muy bajo, y mucho más el nivel de participación de las mujeres negras. Solo para colocar ejemplos, en las administraciones municipales en Colombia, tenemos entendido que solo hay como el 3% de mujeres ocupando cargos de toma de decisión. Y por ejemplo, en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, para el caso de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, no encontramos a ninguna mujer negra, ¿sí? Igual tampoco encontramos en la unidad de búsqueda para personas desaparecidas. Creo que hay 2 mujeres en la Jurisdicción Especial para la Paz, y para nosotros eso no es significativo, teniendo en cuenta que somos alrededor del 10% de la población en Colombia. Entonces, sí hay mucho por hacer para garantizar estar en esos espacios de decisión. Tenemos que seguir haciendo estos ejercicios de empoderamiento, haciendo estos ejercicios de incidencia, que no solo ha venido haciendo ASON, en este caso, por ejemplo, con apoyo de Alianza por la Solidaridad y otras, y la cooperación española, como es el caso de la Agencia de Cooperación de la ESI y de la Junta de Andalucía, sino que también otros procesos organizativos de mujeres le apuestan a generar condiciones de empoderamiento para que podamos participar de manera más efectiva en estos escenarios. Nosotras venimos adelantando la Escuela de Mujeres Constructoras de Paz, que es un escenario de formación para mujeres, cuyo propósito precisamente es ese, que estemos mejor cualificadas para participar de mejor manera, para seguir reclamando de manera pacífica nuestra participación en estos espacios que permita tener esta visión, ¿no? No solo de las víctimas, sino también de las mujeres negras, que tenemos unas particularidades por nuestra cultura, por nuestra ancestralidad, pero también particularidades heredadas por el proceso de la trata transatlántica que nos tocó vivir. Allí hay unas situaciones particulares que por supuesto requieren también de acciones particulares, y a eso nosotros le llamamos enfoque étnico. Entonces, la participación con enfoque étnico en estos espacios, para nosotros como grupos étnicos, como mujeres afrocolombianas, es muy importante, pero también para el conjunto de la sociedad, porque es un aporte más que hacemos a la construcción de país, a la construcción de nación y sobre todo a la construcción de democracia, y a garantizar condiciones de inclusión y a disminuir las brechas que genera la discriminación. Muchas gracias, Clemencia. Creo que es importante, ¿no?, lo que comentas, ¿no? También todo este enfoque, el cruzar enfoques, que también el otro día en el webinar lo comentaron las compañeras María Villellas, Manuela Mesa, el trabajar también esta agenda desde un enfoque interseccional, ¿no? Es decir, que hay diferentes vínculos, ¿no?, entre los diferentes espacios y grupos, ¿no? Por ser mujeres afro, por ser mujeres indígenas, ¿no? Hay diferentes situaciones de desigualdad, ¿no?, que se cruzan y que es importante tenerlas en cuenta, ¿no?, a la hora de abordar las políticas, las soluciones y a la hora de realmente pues, de garantizar espacios de participación. Quiero pasar también ahora que a otro contexto totalmente diferente, aunque creo que luego vamos a ir ligando, ¿no? Vamos a ir ligando con un hilo así un poco invisible, ¿no?, diferentes contextos, continentes. Quiero pasar con Pamela y, bueno, a un contexto en el que, bueno, que no es un contexto como es el caso de Colombia, en el que, bueno, que aunque todavía de manera incompleta, ¿no?, sí que ha pasado por un proceso, ¿no?, de negociación de paz, hay un acuerdo,
y es el caso de casos de Yemen y Siria, y ahí sí que me gustaría que nos comentaras pues un poco cuáles son cuál ha sido un poco la experiencia de las mujeres en ambos países a la hora de intentar acceder a los espacios formales de participación, ¿no? Cuáles están siendo pues todos estos obstáculos que se están enfrentando y qué espacios también de marginación persisten a pesar de que también, bueno, pues que hay, ¿no? Que nos vas a comentar, pues que hay experiencias bastante importantes en cuanto a propuestas, ¿no? Desde las organizaciones de mujeres. Pamela. Muchas gracias, María. Bueno, quizás lo primero que quisiera hacer es explicar un poco por qué creo que son relevantes estos casos, ¿no? Cada uno tiene sus singularidades, sus complejidades, pero creo que tienen algunos puntos en común y que son relevantes a la hora de tener en cuenta, ¿no? Se trata de dos escenarios donde las protestas, ¿no? En el marco de las revueltas populares contra regímenes de la región han derivado en conflictos armados de altísima intensidad, con graves, ¿no? impactos de violencia que han provocado decenas de miles de víctimas mortales en la última década. Son dos conflictos también que se han caracterizado por los graves impactos en la población civil, ¿no? Recordemos que en el caso de Siria ha sido, ¿no? el causante de la principal crisis de desplazamiento forzado a nivel mundial, tiene a más de la mitad de su población desplazada dentro o fuera de su frontera, y que en el caso de Yemen atraviesa la peor crisis humanitaria del mundo, ¿no? Y eso ha sido a causa de la violencia, ¿no? que tiene ahora agravada, ¿no? la situación de pobreza que el Yemen ya era el país más pobre del mundo árabe y ahora tiene a 80% de su población necesitada de ayuda humanitaria y bueno, al borde de una hambruna, ¿no? por lo que alertan las agencias humanitarias. Son dos contextos también donde hay graves consecuencias desde una perspectiva de género, con impactos específicos y desproporcionados en las mujeres y las niñas. Son dos conflictos también donde no se enfrenta solo uno o unos pocos actores armados, sino que hay una proliferación de actores armados y donde ha habido una implicación de actores regionales e internacionales que han proyectado sus intereses en la disputa y que han dificultado, ¿no? su resolución hasta ahora, y donde también se han activado, se han puesto en marcha procesos de negociación formales promovidos a nivel internacional, principalmente por la ONU, que han intentado buscar una salida a estos conflictos. Y de ahí entonces cabe preguntarse cómo han sido estos procesos, ¿no? ¿Han incorporado una perspectiva de género? ¿Han cumplido no con los compromisos de la Agenda de Mujeres para Seguridad? Claro, en ese sentido sí que me gustaría recordar lo que se anunciaba en la sesión pasada, ¿no? Uno de los puntos claves de la agenda es el reconocimiento de la necesidad de que las mujeres participen en todos los esfuerzos de transformación de conflictos y de fomento de la paz, incluyendo los procesos de paz. Pero lamentablemente a nivel global los datos reflejan una realidad muy diferente, ¿no? Según los datos más recientes, el análisis de los procesos entre el 92 y 2019, las mujeres representaron en promedio solo un 13% de las personas negociadoras, un 6% de las mediadoras y un 6% de las designatarias a nivel global. Y lamentablemente las experiencias de Siria y de Yemen confirman estas tendencias globales, ¿no? Los avances que ha habido son tímidos, son irregulares, no han sido consistentes y en términos generales se han mantenido las condiciones de exclusión y de marginación de las mujeres en los procesos de negociación. Los espacios de participación que se han establecido para las mujeres son mayoritariamente consultivos, ¿no? Que no tienen garantías de incidencia significativa en los espacios donde realmente se toman las decisiones, y por lo tanto la existencia, ¿no? de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad no ha supuesto un cambio sustantivo de enfoque, ¿no? de aproximación. Más bien se han añadido estructuras de género que tanto sirias como yemeníes han denunciado como insuficientes, simbólicas y con una mera apariencia, ¿no? de inclusividad, ¿no? En ese sentido, como decía Madeleine Reis la semana pasada, el patriarcado y el militarismo continúan imponiendo obstáculos estructurales a la participación de mujeres en los procesos de paz. Quisiera ahondar un poco en las experiencias para que se entienda un poco estas reflexiones más generales. En el caso de Yemen, por ejemplo, hay que tener en cuenta que es un país que sistemáticamente está en el último lugar de los rankings de igualdad de género.
Y por lo tanto, por estos niveles tan altos de discriminación contra las mujeres, fue especialmente llamativa la participación que tuvieron en el proceso de revueltas de 2011, y que, ¿no?, acabó con la salida del poder de un gobernante que llevaba más de 3 décadas en el poder. A diferencia de otros países de la región, y esto es importante señalar, en el caso de Yemen la revuelta derivó primero en una transición pactada que permitió el establecimiento de un foro, ¿no?, una conferencia de diálogo nacional, donde las mujeres consiguieron una presencia sin precedentes hasta ese momento, y que se ha considerado como una experiencia positiva a nivel internacional. Gracias a la presión de las mujeres y al apoyo que tuvieron del equipo de Naciones Unidas y de otros actores internacionales que se implicaron desde el principio del diseño del proceso, las mujeres consiguieron una cuota de participación de 30% en todas las delegaciones que participaban en esta conferencia, y además una delegación solo de mujeres. También se establecieron otros mecanismos, ¿no?, como ciertos quórum para las decisiones, por ejemplo, que permitían, en caso de actuar conjuntamente, daban la posibilidad que las mujeres actuaran con posibilidad de vetar algunas de las decisiones. Y bueno, se establecieron también otros mecanismos que reforzaban, ¿no?, esta presencia más sustantiva de mujeres en el proceso. Pese a ello, no se alcanzó esta cuota, ¿no?, establecida, porque hubo algunos grupos yemeníes que prefirieron no dejar escaños vacíos a integrar las delegaciones con mujeres, o completar las delegaciones con mujeres. Eso, ¿no?, en reflejo del rechazo que provocaba este requerimiento, y que también se tradujo en amenazas e intimidaciones a las mujeres en el marco de este proceso. Pese a ello, las mujeres consiguieron consensos en algunos temas importantes, como por ejemplo garantizar, ¿no?, o aprobar un principio que era que hubiera una participación mínima de 30% de las mujeres en las instituciones públicas, derogar el matrimonio infantil. Pero estos cambios que se tenían que consagrar en una constitución no llegaron nunca a plasmarse debido a la escalada de violencia que ha afectado al país, sobre todo a partir de 2015. En esta segunda etapa, de 2015 hasta ahora, lo que hemos visto es que las mujeres no han tenido una participación significativa. De hecho, más bien el contrario, y ejemplo de ello es que, en 2018 se firmó un acuerdo en Estocolmo entre las principales partes en pugna, y solo hubo una mujer en las delegaciones que participaron en este acuerdo, y no se hizo ningún tipo de referencia ni a cuestiones de género ni a la agenda de género, paz y seguridad. Se estableció un ente de carácter más bien consultivo, técnico, que sí que tiene una interlocución con el enviado especial de la ONU para Yemen, pero lo mismo que decía antes, ¿no?, con un carácter paralelo, consultivo y sin capacidad de incidencia. Y por lo que ha trascendido, ¿no?, las justificaciones a la hora de excluir a las mujeres siempre apuntan a que se considera que no tiene las competencias requeridas, que no es el momento, ¿no?, con esta idea, ¿no?, que han destacado distintas académicas, de que pareciera que las cuestiones de las mujeres son irrelevantes o inadecuadas para las negociaciones. El caso de Siria también ilustra estos retos, ¿no?, las dificultades para acceder a los espacios de alto nivel. En este caso, aunque el primer documento aprobado en la Conferencia de Naciones Unidas en Ginebra para abordar el conflicto sirio hace una referencia explícita a la necesidad de que las mujeres sirias participen plenamente en todas las deliberaciones que, ¿no?, discutan el futuro del país, el camino de las mujeres sirias ha estado plagado de obstáculos. De hecho, aunque ha habido una serie de rondas de negociación, no ha sido desde el 2011, no fue hasta 2016 que consiguieron tener un espacio más formalizado en el proceso de negociaciones, un consejo asesor de mujeres sirias que interactúa directamente también con el enviado especial de la ONU para Siria, pero que nuevamente es un foro paralelo y sin presencia directa en las negociaciones. De hecho, en las diferentes rondas de negociaciones, la presencia de mujeres en las delegaciones no ha superado el 15%,
Y recién ahora, en la comisión que está discutiendo las posibilidades de definir una nueva constitución, se está llegando a una representación que ronda el 30%, pero donde hay una mayor presencia de mujeres, sobre todo en el caso de la delegación de la sociedad civil. En el caso de la delegación del gobierno y la de la oposición sigue siendo más reducida la representación. No tengo mucho tiempo para ahondar en otras consideraciones de cada uno de los procesos, pero sí que me gustaría destacar que esta marginación, ¿no?, de las mujeres sirias y yemeníes se ha dado a pesar, ¿no?, de 3 cuestiones o factores que me parece relevante destacar. En primer lugar, como enunciaba María, a pesar de que tienen y han desempeñado y siguen desempeñando un enorme papel en actividades de construcción de paz, organizaciones de mujeres sirias y de yemeníes han impulsado iniciativas que abarcan un amplio abanico de temas, ¿no? Mediaciones para conseguir cese del fuego locales, acciones para evitar el reclutamiento de menores, investigaciones de abusos a los derechos humanos por todas las partes involucradas en el conflicto, campañas de presión para conseguir liberaciones de prisioneros, establecimientos de redes de asistencia, ¿no?, de ayuda humanitaria para cubrir los servicios que no se están proveyendo, ¿no?, en las distintas zonas afectadas por el conflicto. En el caso de Siria ha sido súper interesante también que tras un proceso de consultas las mujeres han incluso diseñado una hoja de ruta feminista para saber cómo garantizar un retorno seguro de las personas desplazadas y refugiadas. Han hecho propuestas sobre cómo debería ser una constitución con mirada feminista y cuáles deberían ser los criterios, ¿no?, para contemplar las necesidades y las capacidades de mujeres y hombres en el proceso de reconstrucción. O sea, propuestas muy, muy concretas, ¿no? También organizaciones de Siria, Yemen y de la región han insistido en la urgencia ahora, ¿no?, de un cese el fuego en el contexto de pandemia, haciéndose eco, ¿no?, del llamamiento del secretario general de la ONU. Por tanto, queda clarísimo que no le falta experiencia, ¿no?, y más bien el hecho de ignorarla, ¿no?, y dejarla fuera, deja fuera una experiencia que es crucial, ¿no?, para la transformación política de conflictos. El segundo factor que me gustaría subrayar es que los obstáculos persisten a pesar de las evidencias de que la participación de mujeres en las negociaciones y en los procesos de paz tienen impactos positivos. En los últimos años, diversas investigaciones han concluido que la participación de mujeres y de la sociedad civil favorece la sostenibilidad y la durabilidad de los acuerdos, incrementa las posibilidades de que se alcancen acuerdos de paz y de sortear momentos de estancamiento y de que se implementen, ¿no?, una vez alcanzados. Por tanto, contradicen estos falsos argumentos de que la inclusión de la sociedad civil y de las mujeres restaría eficacia a las negociaciones, ¿no? Y en este punto sí que me gustaría insistir en que la inclusión no significa solo añadir mujeres a la mesa de negociación, ¿no? Se supone tener en cuenta las múltiples experiencias, ¿no?, de las mujeres trascendiendo, ¿no?, perspectivas esencialistas que la semana pasada se comentaba, ¿no? No son ni solo víctimas ni solo pacificadoras, ¿no? Supone también, ¿no?, como decía María, asumir una perspectiva interseccional, poner en el centro los derechos de las mujeres y exponer, ¿no?, las discriminaciones de género, no solo hacia las mujeres, sino también hacia personas con identidades de género no heteronormativas, ¿no? Y también los procesos de paz deberían ser espacios que como se decía también la semana pasada, sea posible cambiar las estructuras, ¿no?, cuestionar la idea de seguridad, apostar por una justicia realmente transformadora y espacios donde realmente se problematice qué es, ¿no?, la paz desde una perspectiva feminista. Y en este sentido también, recogiendo palabras de mi compañera María Villellas, supone también hallar nuevas palabras, nuevos métodos y crear nuevas mesas, ¿no? Y esto conecta con la tercera y última idea que quería compartir, antes de que María me recuerde que estoy ahí un poco al límite del tiempo, y es que esta exclusión persiste a pesar de que las mujeres sirias, yemeníes y también en toda la región han reivindicado de manera activa y explícita su derecho a participar, también por una cuestión de justicia, ¿no?, porque tienen derecho como sujetos políticos a participar en estos espacios.
Y en ese sentido han denunciado de manera activa los intentos por marginarlas, que se priorice a los actores armados en las mesas de negociación, alentando así las dinámicas de militarización, ¿no? Porque se equivale, ¿no? Parece que para poder estar en la mesa hay que tener armas, ¿no? Han rechazado, ¿no?, que se les pida acreditar competencias específicas o especiales, cualificaciones que no se le exigen a los hombres, y no se han resignado, ¿no? Es importante, no se han resignado a ser silenciadas. Y en ese sentido también quería recordar las palabras de una activista yemení, de Rasha Harum, que lo plantea de una manera muy gráfica y contundente, y decía: hemos decidido no esperar a que nos inviten, ya no necesitamos una invitación. Ellas han organizado una red de más de 250 mujeres yemeníes que están operando dentro y fuera del país, y cuando hay consultas deciden enviar una delegación para exponer sus prioridades y sus intereses, ¿no? Y ahora lo que están reclamando es que en las Naciones Unidas exija a las partes que están negociando, en este caso en Yemen, que cumplan con una cuota de 50% de escaños en las negociaciones, o de espacio para las mujeres, y que si las partes no quieren cumplir con el cupo, que estos escaños se dejen vacíos, y de esa manera se visibilice, ¿no?, esa falta de inclusividad. En ese sentido, yo creo que, parafraseando a Madeleine Reis, deja muy en evidente que no podemos seguir teniendo la misma conversación, ¿no?, sobre la participación de las mujeres en procesos de paz 20 años después, ¿no? O sea, esperemos que para entonces, ¿no?, la inclusión sustantiva y en plena igualdad de las mujeres no sea un objeto de disputa, sino como una manera habitual de proceder. Lo dejo hasta aquí, que creo que me he pasado un poco, María, pero bueno, son dos casos que son complejos, y creo que era interesante explicar algunos detalles de las dinámicas. Muchas gracias, Pamela. La verdad que ha sido muy interesante, además que también has hecho un análisis, ¿no?, de informativo, ¿no?, en cuanto a nivel global de la participación de las mujeres. Y la verdad que remarcar, a mí me parece fundamental, ¿no?, lo que acabas de comentar, ¿no?, de no esperar a que nos inviten, porque realmente es nuestro derecho, tenemos que estar. Y que todavía, bueno, pues que todavía realmente hay mucha brecha entre los espacios denominados, ¿no?, para hombres y los que tradicionalmente han sido dejados para las mujeres, ¿no? Entonces, todavía nuestras demandas, lo que queremos, lo que nos parece importante, muchas veces se deja como en un segundo plano, como que no es importante y como no puede estar en los espacios de participación. Y también que nos tenemos que ganar esa participación, ¿no?, en los espacios de toma de decisiones, que claro, al final es una estructura muy patriarcal, ¿no?, que también has comentado, y que creo que también es importante el poder plantear otros espacios, al mismo tiempo que también a mujeres que acceden a estos espacios, ¿no?, que también ya están estructurados, cuestionen, ¿no?, la forma de participar, cómo esos espacios están limitándonos también, ¿no?, determinadas participaciones, cómo nos están controlando, ¿no? Y realmente me parece muy interesante, ¿no?, ese cuestionamiento. Que luego, bueno, luego vamos a volver, ¿no?, un poco en el diálogo, pero sí que quiero dar paso también a Zoraida Hussein para que también nos hable de un caso especialmente, ¿no?, que a mí realmente me llega al corazón cuando he estado allí, ¿no?, y cuando realmente veo, ¿no?, la injusticia, ¿no?, y la realidad del contexto palestino, ¿no?, del contexto de ocupación. Y en este contexto en el que, bueno, que realmente parece, ¿no?, parece como que, bueno, que a nivel internacional, a nivel de naciones, bueno, de muchas naciones, ¿no?, a nivel del mundo, parece como que todo es normal, como que no pasa nada, o como que ya lo hemos normalizado, pero sí es un conflicto continuado por que, bueno, ahora tú nos comentas. Y a mí me gustaría un poco preguntarte, ¿no?, en esta situación, ¿no?, de ocupación, o sea, ¿cómo se interpreta, ¿no?, y qué significa, ¿no?, o qué quiere decir paz para vosotras, ¿no?, en ese contexto de ocupación, y cómo se ha abordado esta agenda desde las organizaciones de mujeres palestinas que lo estáis haciendo, que estáis ahí, ¿no?, trabajando en esta agenda de la 1325 de Mujer, Paz y Seguridad, pero ¿cómo lo hacéis, ¿no?, y un poco cuáles son vuestros enfoques?
Bueno, sí, gracias María y gracias para todas. Es una buena oportunidad de hablar sobre un tema que es bastante difícil, no solo difícil, es problemático hablar de la paz. Y yo creo que la paz es la definición de la paz es muy contextualizada. Y a veces cuando yo leo documentos y cuando leo estudios y cuando leo resoluciones de las Naciones Unidas, es que como si fuera la paz es una paz. Todos sabemos qué quiere decir paz, pero no, yo creo que es bastante contextualizada y el contexto y la realidad de la gente dice qué quiere decir paz. Porque para una mujer refugiada que tiene su tierra en la que está ocupada por la ocupación israelí, para ella la paz es volver a su casa, es volver a sembrar su tierra. Para una madre que tiene la hija y el hijo en la prisión israelí, la paz es de que otra vez venga ese niño. Y eso fue lo que hicimos nosotras hace 5 años, hace 4 años y medio, 5, hicimos un estudio. No fue un estudio muy profundo, pero queríamos entender qué quiere decir la paz, porque nos pasan mucho la paz y nos miden a todos con la misma regla. Y es una regla internacional, es una regla como si fuera igual para todas. No, no es igual para todas, porque vivir en un estado en el que no hay guerra no quiere decir que es paz, porque vivir en un estado en el que hay pobreza, hay crisis, en cualquier momento me puede matar a mi niño, en cualquier momento yo puedo ser asesinada, pero no hay guerra, entonces no hay paz. La paz es muy contextualizada. Para el pueblo palestino, para nosotras, las mujeres palestinas, teniendo una historia en un contexto en el que más de 70 años hemos estado bajo ocupación, la paz quiere decir mucho. La paz quiere decir que es el centro de la lucha. Pero entonces sí, es una lucha y una pelea que hacemos para conseguir una paz. Pero siempre decimos paz justa, porque se hicieron acuerdos entre la Organización de Liberación Palestina con el Estado de Israel. En aquel momento fuimos a Madrid. A principios de 90 estuvimos en Madrid y se hizo la conferencia de la paz de Madrid y después se hicieron los acuerdos de Oslo. Pero entonces decimos paz justa, paz y justicia, porque sin justicia yo creo que no haya paz. La paz no es que no hay guerra, que nos estamos matando. Ese es un punto. Otro punto que también nosotras siempre tratamos de explicar a la gente. Miren, no es un conflicto palestino-israelí. No es un conflicto israelí-palestino, no es un conflicto árabe-israelí, no. El conflicto es el resultado de una ocupación militar. Es el resultado de una ocupación militar violenta que está usurpando la tierra. Nosotras, los palestinos, somos los habitantes indígenas. Nosotros somos los indígenas dueños de la tierra. Y la ocupación militar israelí violenta quiere botarnos. Entonces es una ocupación colonializada, porque la colonización es importante y está en el seno de esta ocupación. Entonces no es una ocupación militar, punto, no, coma. Es una ocupación colonizadora, en la que está usurpando la tierra de los dueños de la tierra, de los indígenas de la tierra. Entonces se hace el conflicto porque esos indígenas se están defendiendo, están diciendo que no, estamos reclamando el derecho de vivir en esta tierra. Entonces tierra y la existencia en la tierra es clave. A veces cuando uno dice no, el problema no es la tierra y no es pelear por la tierra, es por la indignidad, es por la dignidad humana, es por el humanismo, es para vivir como una humana completa en mi tierra. Entonces sí, entonces el humanismo y la tierra vienen juntos y es una paz por una justicia. Yo creo que cuando hablamos de 1325 y de paz, hay un problema que tenemos los palestinos cuando preguntamos que 87 decisiones, María, 87 decisiones que el Consejo General, no, el Consejo de Seguridad, no general, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha tomado 87 decisiones para poder acabar con esta ocupación militar que está matando a los palestinos. Es una matanza diaria lo que se hace. Y ninguno de esas decisiones se ha aplicado. Son 672 decisiones
del Consejo General de las Naciones Unidas y ninguna se ha aplicado. Cuando llega 1325 y lo leemos, las palestinas, decimos, bueno, este es un mecanismo para hablar con otras, es un mecanismo para hacer diálogo, es un discurso, es un lenguaje, que cuando hablamos 1325 nos ponemos todas en algo común y hablamos en algo común que lo entendemos. Pero vengan para acá. La verdad es que cuando se dice 1325 y no se habla de las mujeres bajo ocupación, otra vez la misma regla, otra vez la misma mirada, que nos miran a todas igual, estemos donde estemos en Colombia, estemos en Etiopía, estemos en Palestina, entonces todas somos iguales. No, es que no se vale. Lo que sí se necesita es aplicar esas decisiones, hablar de la paz y de la necesidad que las mujeres palestinas y el pueblo palestino tenemos la necesidad de la paz en nuestra tierra y no afuera. Ustedes saben que 49% y pico del pueblo palestino es refugiado. Estamos refugiados en Siria, en el Líbano, en Jordania y la diáspora. Entonces, es un pueblo que desde 1948 hasta ahora la mitad es refugiado y hay refugiados dentro de la misma tierra tratando de llegar todos juntos. Entonces, ahí es donde la paz es bastante importante. ¿Qué es la paz? Es la paz con justicia, es la paz con el derecho de retorno a mi tierra, es la paz con el derecho a otra vez reclamar mi identidad y es la paz para que este genocidio lento que se está haciendo a veces arriba de la mesa y a veces debajo de la mesa para que se pare. Es una paz en la que la comunidad internacional tiene responsabilidad, porque la comunidad internacional se ha metido en decisiones palestinas internas. Entonces, si se meten en esto, tienen que meterse también en lo otro. Para las mujeres palestinas, nosotras tenemos un doble, triple tarea, porque miren, un ambiente que es militar refuerza patriarcal. Porque cuando es un ambiente bastante violento militar, entonces le da espacio a la sociedad patriarcal, la refuerza, porque la amenaza. Y porque la amenaza, entonces esa sociedad se quiere defender, se hace más patriarcal, más conservadora y se agarra más a sus ideas originales. Entonces se nos hace la tarea más difícil. Estamos peleando para cambiar a una sociedad patriarcal. Estamos peleando como feministas aquí. Estamos peleando como nacionalistas al lado de todos, del resto, por una Palestina libre, para tener una tierra libre en la que podemos hacer un Estado palestino libre e independiente, que eso es lo que se ve bastante lejos. Desde 1932 las mujeres palestinas han estado activas en esa pelea. Desde 1932, cuando estaba el mandamiento británico en las tierras palestinas, y el movimiento de mujeres palestinas ha estado activo. Hay libros, hay mucho estudio que se ha hecho y se ha dicho que desde 1930 y 32 hasta hoy, esas mujeres tienen las mangas alzadas y los puños cerrados y peleando. Entonces, cuando se habla de participación, decimos que tenemos 30% de participación en unas estructuras, 25% en otras estructuras, pero no se vino fácil, se vino con campañas de incidencia, se vino con trabajo, con voz alta. Nos dicen, siempre nos acusan, dicen, uy, tienen la voz alta, se la pasan hablando, se la pasan gritando y hablando de los mismos temas. Decimos que sí, de los mismos temas hasta que se cambien. Con la voz alta, vamos a estar con la voz alta y tocando todas las puertas hasta que se abran. Y critican el movimiento de mujeres, pero no critican el movimiento de trabajadores, y no critican a los partidos políticos, y no critican a los movimientos de estudiantes. Y el movimiento de trabajadores, el movimiento de estudiantes, los partidos políticos últimamente ya casi no tienen voz. Las únicas que todavía tenemos voz y recordamos al resto que tenemos una pelea y una lucha que continuar son las mujeres. Entonces nos dicen, ya nos dan mucho dolor de cabeza esas mujeres, esas hablan mucho, es para intimidarnos, pero ellos nunca van a ganar a intimidarnos y como yo siempre digo, no vamos atrás. Desde chiquitas,
jóvenes, grandes, desde 1932 hasta hoy, vamos adelante y vamos a seguir adelante. Y lo que pasa es bastante peligroso porque últimamente el genocidio lento que la ocupación militar está llevando a contra de la población palestina nos deja a nosotras, las mujeres, a veces a silenciarnos. Porque cuando hablamos de derechos de mujeres, enfrente de un ataque militar violento a Gaza, y Gaza está en sangre, mi pueblo está en sangre, entonces yo quiero meter derechos de mujeres en huecos que no llegan, porque nos están matando. Entonces, estamos todos nosotros en el mismo problema. Entonces, yo tengo que aprender cómo en el mismo lugar hablar de derechos de mujeres, porque es que los derechos de todos se están yendo, nos están matando, nos están arrancando de la tierra. Y vienes tú y me dices derechos de mujer. Entonces es un dilema que estamos aprendiendo a cómo meternos en los huecos y cómo seguir diciendo derechos de mujer. Y no solo así, decimos bien claramente, los derechos de la mujer es un punto esencial para una independencia política. Porque no queremos tierra libre solamente, queremos una tierra libre con gente libre. No queremos una tierra libre con gente en prisión en la mente. No necesitamos gente que estén imprisionados en sus ideas. Necesitamos gente libre. Y son las mujeres las que hacen la libertad de los pueblos. Somos nosotras las mujeres las que estamos haciendo el humano libre para que viva en una tierra libre. Entonces, por eso, 1325, cuando lo miramos, lo vemos con todo respeto, chiquito, muy chiquito. Porque lo único que me interesa a mí en 1325 es accountabilidad, es hacer al asesino que pague el precio. Porque en un conflicto, cuando dos están peleando, nos ponemos los dos, nos sentamos en la mesa y hablamos. Pero yo no puedo sentirme en la misma mesa con el verdugo. El verdugo tiene que decir, yo hice mal. El verdugo tiene que decir, lo hice mal. Yo maltraté, yo maté. Entonces, ahí me siento y me van a decir también a ese criminal cómo va a pagar las cuentas. Cuando sea claro cómo va a pagar las cuentas, ahí sí hay discusión. Porque la cosa no es un conflicto, no estamos peleando por un pedacito de tierra. Es que alguien está matando al otro, alguien está planeando cómo sacarlo de la tierra, alguien está hundiéndolo es un sistema de ocupación militar colonizador. Es un colonizador para sentarse en mi lugar. Entonces la cosa se hace diferente. Para terminar, 1325, el punto en el que tiene que decir que los criminales tienen que pagar el precio y de que ahí es que empieza la paz justa, la paz por la justicia. Eso es cuando 1325 es un idioma común, porque cuando dice 1325, participación política, yo le digo, mi querido 1325, lo estoy haciendo desde 1932. He estado bastante políticamente participando. Entonces, para mí es ese punto bastante importante. ¿Cómo hacemos que el criminal pague el precio? ¿Cómo hacemos que el criminal se siente en la mesa y que el dueño de la tierra diga, ponga sus condiciones? Ahí sí es que empieza una paz verdadera y duradera y con justicia. Gracias. Muchas gracias, Zoraida. La verdad que intenso, ¿no? Es decir, a mí me parece súper interesante, ¿no? Lo que acabas de mencionar, ¿no? El componente de acceso a justicia, que yo creo que es que yo creo que da mucho que hablar, que realmente en este momento, tendríamos que abrir otro webinar respecto a ese tema, ¿no? Que es una demanda de muchos países y de muchas organizaciones de mujeres en cuanto al acceso a justicia en estos espacios, ¿no? Y en los espacios que se están articulando respecto a eso. Y bueno, el que el acceso a la justicia de las mujeres también, bueno, pues todo el componente de reparación ¿no? visibilizar pues todo el tema de la verdad, ¿no? Es decir, sin ese levantamiento de la verdad, de lo que realmente ha pasado, de lo que está ocurriendo,
Yo creo que también hay ejercicios muy interesantes de organizaciones feministas y de mujeres en muchos países, ¿no? Haciendo un poco levantar toda la verdad respecto a un conflicto, pues es muy difícil también, ¿no? el poder sentarnos a la hora de negociar, ¿no? y también el garantizar acceso a justicia a las mujeres. En ese sentido, sí que me gustaría un poco que respecto a lo mejor quizás este tema y un poco también a lo que ha comentado antes Pamela, respecto a qué experiencias, ¿no? específicas de construcción de paz impulsadas por las mujeres puede destacar quizás Clemencia, ¿no? respecto a lo mejor alguna con alusiones con lo que ha dicho Zoraida, y realmente también un poco eso, ¿no? Es decir, yo creo que la 1325, a Zoraida ahora nos comenta, ¿no? Que, bueno, pues que le queda muy chiquita respecto a un espacio como es el tema de la ocupación en Palestina, pero por ejemplo en Colombia, o sea, este instrumento nos está sirviendo a la hora de plantear demandas, incidencias o levantar propuestas, o realmente han sido propuestas más articuladas por las organizaciones locales. Clemencia, no sé si tienes... No tienes el micrófono, Clemencia. ¿Clemencia? Hola, Ahora. ¿me escuchan? Sí. Hola. Ok. ¿Me escuchan bien? Yo no escuché la pregunta, perdón. Perdona. Estábamos hablando referente a lo que ha comentado Zoraida respecto, bueno, he mencionado todo el tema de acceso a justicia, de reparación, de la importancia, ¿no? de todo este componente de construcción de la verdad, ¿no? De levantar la verdad de lo que ha pasado para que realmente también haya un acceso a justicia, ¿no? De los espacios. Y te preguntaba si también, o sea, en ese aspecto, cuáles han sido un poco las experiencias desde Colombia y si también respecto a la resolución 1325 que Zoraida comentaba, ¿no? Pues que realmente en todo su contexto, ¿no? de ocupación y todas las demandas que tienen como nación, se les queda chiquito, ¿no? Pero en Colombia realmente en la 1325 como instrumento, aunque sé que Colombia no tiene un plan de acción, o sea, sí que ha servido como para plantear demandas de las organizaciones de mujeres feministas, o han sido más desde las propuestas más locales que se ha podido avanzar. Bueno, yo creo que ha sido a los dos niveles. El avance en el marco de la 1325 ha sido tanto a nivel local de las organizaciones pequeñas que estamos en territorio, que estamos en las regiones. Creo que ha habido un empoderamiento importante, no solo hacia el conocer lo que significa y las posibilidades, las ventanas que nos abre la resolución, sino que también hemos trabajado en función de incidir para que se implemente esa resolución en diferentes instancias. Pero también en lo nacional, en lo regional y en lo nacional hay apuestas a partir de esta herramienta para garantizar la participación de las mujeres, para garantizar mejores condiciones para realizar nuestra labor como mujeres defensoras de derechos humanos y constructoras de paz, para generar espacios de articulación, de diálogo y sobre todo para buscar avanzar en acciones de reconciliación y de no repetición. Eso ha sido clave, como digo, pues a distintos niveles, y las mujeres allí hemos jugado un papel importante. Creo que hay un activismo muy fuerte desde las mujeres por la incidencia en la implementación de los acuerdos de paz, pero igual de fuerte por generar acciones de reconciliación, de reconocimiento y de respeto por el otro, por la otra. Y yo creo que eso es importante para abonar ese camino de construcción de paz, para abonar ese camino donde nos reconozcamos, y a partir de esos reconocimientos, incluso entre pares a veces, pues se tenga en cuenta también esa biodiversidad y esa multiculturalidad que representa Colombia, toda vez que somos un país, y particularmente el Cauca, la región donde yo soy, es una región habitada fundamentalmente por comunidades
étnicas, comunidades afro e indígenas, pero también están las comunidades mestizas. Entonces hay una trietnicidad allí que pues hay que aprovecharla en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, recoger o valorar todos esos aportes que podemos hacer desde nuestras diferentes ópticas, perspectivas y posibilidades y ponerlas en función de la construcción de la paz en este país. Y creo que la resolución 1325 sin duda alguna pues es una de las herramientas que abren una gran oportunidad para que en estos contextos de guerra la paz y sobre todo la participación de las mujeres sea posible. Gracias, Clemencia. Pamela, no sé si ahí también respecto a un poco lo que comentabas también, y bueno, lo que han comentado, no sé si crees que realmente también el instrumento de la resolución 1325 si tiene un aterrizaje a nivel local, ¿no? Y si se ha podido articular a nivel local, ¿no? Desde los movimientos de organizaciones más locales. Sí, mira, casi que quisiera también partir por recuperar, ¿no?, algunas de las reflexiones de Zoraida y por en el fondo hacer explícito que es muy normal este escepticismo desde los contextos locales hacia una agenda que a veces es percibida, ¿no?, como muy vinculada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no?, que se supone que es el espacio que tiene que promover la paz y la seguridad, pero que no actúa en contextos como el Palestina, pero también, por ejemplo, en los casos de Siria o Yemen, no deriva el caso de Siria a la Corte Penal Internacional, no actúa frente a la grave crisis humanitaria que existe, o continúa, ¿no?, algunos países que son miembros permanentes de este Consejo aportando armas que contribuyen al ciclo de violencia. Por lo tanto, sí que es verdad que en la región MENA en general, en Norte de África, Oriente Medio, hay algunas voces que son escépticas y críticas por cómo se ha implementado la agenda, ¿no? Y destaco eso porque quiero recordar, como se decía en la sesión anterior, de que en su origen es una agenda transformadora que busca la prevención de los conflictos y que es una agenda impulsada desde el movimiento feminista. Entonces, yo creo que sí que es verdad que hay una sensación, como decía Zoraida, de que la resolución y la agenda han aportado un lenguaje común y que sí que es verdad que aunque no se hayan implementado muchos de los compromisos, sí que ha permitido visibilizar más las demandas de participación, articular, ¿no?, las campañas de presión política. Han favorecido también los espacios de trabajo entre las entidades locales que trabajan en el ámbito en este ámbito, ¿no?, de género, paz y seguridad. Y también han favorecido los intercambios, ¿no?, de experiencias entre países, no solo, ¿no?, a nivel local, sino que también entre países. Y por ejemplo, aquí recuerdo un proyecto, por ejemplo, muy interesante que tiene WILF, que ha unido a mujeres sirias y a mujeres bosnias para trabajar el tema de la violencia sexual, pero con un objetivo de compartir aprendizajes de cara a articular, ¿no?, o preparar un momento de justicia transicional que cubra este tema y que de alguna manera permita evitar los errores que se han visto en el caso de Bosnia, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que creo que hay como un tema interesante. Pero también tenemos que ser conscientes que las entidades locales vienen trabajando en temas de paz, ¿no?, y de justicia, como decía Zoraida, desde mucho antes de la articulación de la 1325, ¿no? Y por lo tanto, sí que hay algunas voces críticas que sienten que de alguna manera se intenta domesticar, ¿no?, la agenda local de las entidades, pero que eso también tiene mucho que ver con cómo funcionan los financiamientos de proyectos, ¿no?, y cómo operan los donantes. El hecho de que a veces los donantes saquen líneas de intervención que también son muy específicas y orientadas a algunos temas, ¿no?, de la agenda, ¿no?, y con un enfoque de implementación también que no tiene esta dimensión holística e integral, hace que las organizaciones de mujeres tengan que a veces despolitizar, ¿no?, su trabajo y ajustarse a algunos de los requerimientos de los donantes. Y, por ejemplo, se ha denunciado mucho que en el caso de las organizaciones que trabajan en Norte de África y Oriente Medio, se han tenido que comenzar a trabajar todo el tema del extremismo violento
a pesar de que no era un tema, ¿no?, en el que necesariamente estaban implicadas o que no estaba dentro de sus prioridades, ¿no? Sus prioridades de trabajo tenían mucho más que ver con los derechos de las mujeres y con el fin de la discriminación, pero que en el marco de las presiones, ¿no?, o de las condicionantes de los donantes, obligan, ¿no?, a ajustar las agendas locales. Por lo tanto, yo creo que sí que es importante una localización, pero teniendo en cuenta las prioridades de las entidades locales. Y en ese sentido también, y recuerdo que hablo también en representación de WILF, creo que WILF, en el caso, por ejemplo, de las mujeres sirias, está impulsando una cosa muy interesante, que es financiar proyectos en los que son las propias entidades las que definen sus temas de trabajo principales y que les dan mucha más flexibilidad, les financian estructura e incluso también cubren la necesidad de espacios como de cuidado y de reparación, ¿no?, entre ellas, teniendo en cuenta los contextos de presión en los que han trabajado. Y por último, para no dejarme este tema también, en el caso de Yemen, Siria no tiene plan de acción nacional. Siria no tiene plan de acción. Yemen sí, se acaba de aprobar, impulsado por el gobierno internacionalmente reconocido que solamente controla una parte del país. Y se ha aprobado con una participación muy limitada de la sociedad civil. Hay críticas también sobre cómo se ha hecho, pero las entidades valoran que se rescate el compromiso del 30% de participación que se había establecido en la Conferencia de Diálogo Nacional y lo conciben como un instrumento más para, lo que decía Zoraida, que sirva de rendición de cuentas. También lo asumen como un instrumento de que puede favorecer para ellas, ¿no?, en el futuro el exigir el cumplimiento de los compromisos que están en ese plan de acción, a pesar de todos sus problemas y debilidades. Sí, yo creo que ahí, Zoraida, quizás también están haciendo, os voy a pasar también algunas preguntas, aunque yo también tenía algunas apuntadas, pero sí que quiero pasar las preguntas del público y un poco por alusiones y intentando un poco continuidad. O sea, ahí también comentan, hacen algunas preguntas vinculadas a la participación de las mujeres y además que yo creo que sí que es un tema que has comentado, si ha habido si hay resistencias, se han percibido las mujeres, tanto en Colombia como en Palestina, reticencias de sus propios compañeros a la hora de la participación política o todo lo contrario, que bueno, ahora nos comentas, y también si hay ciertas resistencias en las Fuerzas Armadas, ¿no?, en los países implicados, por ejemplo, a la hora de trabajar en las distintas resoluciones. Os voy a pedir brevedad porque sí que hay algunas preguntas más también que han planteado antes. Perdonad si empiezo por estas, a la gente que está exponiendo vuestras preguntas, pero porque también queremos también al finalizar la sesión escuchar a las compañeras de Colombia que nos han preparado también una canción que también forma parte de todos los procesos que hacen de sensibilización, ¿no? Zoraida, puedes responder. El micrófono, Zoraida. Sí, perdón. Sí, la cosa no es que haya una resistencia en contra de las mujeres que hagan que participen, no. Las mujeres estamos en los partidos políticos, estaban en los movimientos sociales, el movimiento de estudiantes, de trabajadores. Lo que pasa es que es como si fuera, como se habla, la pared, el techo de vidrio en el que en todas esas estructuras son pocos los números de mujeres en las que llegan a participar, a tomar las decisiones. Es una cosa. Otra cosa, en los consejos locales y en el Parlamento nosotras tenemos la cota porque se hizo una campaña nacional grande en el que se pasó un año en una campaña en la que sí ahora tenemos la cota para poder participar. También esa participación de las mujeres es como si fuera, aunque no está escrita en ningún lugar, pero es parte del ambiente, es de que si criticamos y si pedimos, por ejemplo, cambios en la ley de la familia y decimos, por ejemplo, que tenemos el derecho de divorcio igual a los hombres, entonces ahí sí se hace un problema. Pero entonces,
si participamos en los partidos políticos y seguimos participando para servir a la sociedad, para servir en la lucha, para servir a los objetivos comunes de todos nosotros, entonces todo va bien. Cuando empezamos a hablar de algo más de el derecho de las mujeres de poder controlar el cuerpo, de la libertad de la mujer, individual de la mujer, ahí empieza la crítica, ahí empieza entonces a decir que somos mujeres que vamos a dañar a la sociedad, por ejemplo. Entonces, es una lucha, es como si fuera feminismo, nacionalismo, y cómo ponemos los dos juntos y cómo navegamos. Nadamos en la piscina y tener las dos manos juntas de ser mujeres y feministas y tener esa visión, y también nacionalistas y también luchar por el bien de todas. Entonces, entre nosotras mismas, entre el movimiento de mujeres palestinas, también tenemos nuestras voces. Hay voces que dicen que sí, que tenemos que estar metidas en la línea general, en la línea del todos, y de que dejemos esos temas para después. Y hay otras que decimos que no, esos temas son esenciales y son condicionales para que los otros temas puedan seguir adelante, hay que hablar de estos temas. Entonces es un diálogo abierto, continuo. Muchas gracias. Yo creo que es fundamental y además que también se articula con lo que comentaron también el otro día las compañeras, ¿no? Es decir, y con lo que habéis comentado antes, ¿no? Es decir, que parece como que los espacios para las mujeres son espacios paralelos, que es otra agenda, que tenemos nuestros espacios, pero fuera de los que están establecidos. Creo que tenemos que empezar a ver cómo articulamos esos espacios y también es decir que las demandas de las mujeres, pues que se tomen en cuenta como demandas realmente que son fundamentales, como comentas, ¿no? Para realmente conseguir esa libertad que hablas, el bienestar, ¿no? Como humanas, humanas o humanes que has comentado. Y realmente, bueno, pues que articular esas luchas, ¿no? Porque es que parece como que o estamos o no estamos, ¿no? Y es normal también los espacios, ¿no? Los espacios de discusión, en las agendas, y me parece fundamental también la reflexión que has hecho tú, Pamela, respecto a, bueno, pues que también en los contextos tan complicados como es el contexto palestino que haya también ¿no? Estas reticencias o estas de decir, oye, realmente nos funciona ese instrumento, que yo creo que realmente, bueno, pues tenemos que ver cómo lo hacemos también, ¿no? Cómo lo hacemos funcionar y cómo lo utilizamos también para lograr nuestros fines. Ahí también, Clemencia, hay una pregunta vinculada, bueno, también con lo que decías, si había reticencia a nivel de la participación política de las mujeres en Colombia, pero también preguntaban en el público si también había racismo, si habéis encontrado racismo en las instituciones del Estado colombiano en cuanto a la participación de la población afrodescendiente y, bueno, también principalmente las mujeres. Y yo también aquí destacar, es decir, que al final todo lo que estáis levantando, desde todos esos obstáculos, a veces, ¿no? Se articula mucho con lo que habéis mencionado de un sistema también, bueno, pues patriarcal, en el que realmente todavía hay mucho cuestionamiento de la libertad de las mujeres y de nuestra capacidad de poder decidir sin tener que tener a nadie que decida por nosotras, ¿no? Pero bueno, Clemencia, te doy la palabra. Sí, efectivamente, en el movimiento social de mujeres en Colombia también hay voces diversas, en las que algunas consideran que, pues bueno, también es fruto de la historia, ¿no? Que las mujeres no estamos listas para estar en ciertos espacios y aunque afortunadamente esas posturas cada día se debilitan un poco con el trabajo que se hace, pero también con la labor que las mujeres han venido demostrando, con los resultados que las mujeres en diferentes espacios han venido generando. Eso ha permitido ganar confianza, ha permitido demostrar que sí se puede, pero sobre todo ha permitido demostrar que es necesario avanzar hacia acciones de equidad, y allí tenemos que estar las mujeres, no solo en las labores del cuidado, sino también en los espacios donde se toman las decisiones que nos afectan a todos y todas.
en los espacios donde podamos materializar los sueños de muchas por un futuro mejor, por una Colombia que garantice el derecho a la vida y sobre todo que garantice los derechos humanos. Frente al tema del racismo, sin duda alguna, en las instituciones, lamentablemente es uno de los sectores donde más racismo hay, y eso se refleja en las agresiones, por ejemplo, con la fuerza pública. En muchas ciudades no pueden ver una persona afrodescendiente corriendo porque ya de una la tildan de que va robando, ¿sí? Hay una estigmatización y eso pues tiene que ver con todo el legado de discriminación que se ejerce en este país. Pero asimismo en el sistema judicial, en el empleo, en la educación, en todos los ámbitos que tienen que ver con la sociedad en este país, uno nota visos de discriminación. Y es justamente esa discriminación la que ha llevado a que la mayoría de las comunidades afros e indígenas, que somos los más, por así decirlo, sí, como que nos tienen como inferiores, como grupos étnicos, es donde menos inversión estatal hay, donde las instituciones generalmente actúan de manera desarticulada, lo que no permite que haya un avance significativo y sobre todo que las acciones que se hacen en estas regiones, en estos territorios, pues contribuyan de manera armónica a superar las brechas de desigualdad, porque se considera que nosotros no necesitamos o que no lo merecemos o que sencillamente así es como les gusta vivir o que no somos capaces, que es otra de las estigmatizaciones que se nos inculca de que no somos capaces, y pues eso genera una serie de limitaciones para acceder no solo a servicios, sino también a garantías de derechos. Muchas gracias, Clemencia. Se nos ha echado el tiempo encima. Yo creo que, bueno, hay muchas cosas que se nos quedan fuera. A mí me hubiera gustado también pues, abordar también todo el componente de la prevención, que también el otro día se comentó, ¿no? La necesidad de trabajar desde un abordaje desde la prevención y no tanto ya desde soluciones posteriores. También todo el componente de justicia que habéis mencionado. No sé si, Clemencia, si quieres que vayáis preparando a las compañeras para que yo pueda hacer ya el cierre, pero para antes de cerrar que puedan estar las compañeras. No sé si, Pamela, tú quieres comentar alguna cosa brevemente antes de que yo haga un poco el cierre, pero bueno, sí, se nos quedan un montón de cosas en el tintero, ¿no? Pero es que no da mucho el tiempo. Se quedan muchas cosas, pero mientras también, como decías tú, Clemencia, va preparando aquí las compañeras que nos ofrecerán este cierre seguramente espectacular. También subrayar que respecto al tema de las reticencias a la participación, ¿no? Que en el caso de los contextos de la región MENA, ¿no? De Norte de África, Oriente Medio, también hay un componente de desconfianza, ¿no? Porque se considera que la participación de las mujeres es como una imposición occidental, se les acusa, ¿no? de tener agendas extranjeras, ¿no? Que tiene que ver también con quiénes son las mujeres que participan en estos procesos, ¿no? Que muchas veces, lamentablemente, hay una sobrerepresentación, ¿no? de mujeres que vienen de espacios urbanos, que son educadas y que cuesta, ¿no? incorporar en estos procesos a mujeres del ámbito rural o de otros colectivos, ¿no? de mujeres más, ¿no? más vulnerables, como mujeres refugiadas y todo eso, a pesar de que desde los procesos impulsados desde la sociedad civil sí que se está haciendo. Creo que tiene que ver también con este estereotipo, ¿no? de mujeres víctimas y que no se consideran como valiosas para la negociación, ¿no? por parte de los actores ¿no? que negocian, ¿no? en estos procesos de negociación, pero también porque el ámbito de la mediación sigue estando muy masculinizado, ¿no? Y Sanam Anderlini en alguno de sus análisis subrayaba este tema de que hay muchas inercias entre políticos, entre diplomáticos, no hay una formación de género adecuada que les haga sensibles a este tema y que
los comprometa, ¿no? a la implementación de los compromisos de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, y que hace que muchas veces los avances o no dependan de la voluntad política, ya no de países o del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que de funcionarios específicos de turno que puedan tener una mayor o menor sensibilidad al tema, y eso no puede seguir siendo así, ¿no? Y ha pasado, ¿no? En contextos como mencionaba, ¿no? El acuerdo que se firmó sobre Yemen en Estocolmo, en el que no participó ninguna mujer, no hubo una referencia a género, a pesar de, ¿no? de que Suecia tiene una política, ¿no? exterior declaradamente feminista, etcétera, etcétera. O sea que sigue habiendo ahí muchas brechas por rellenar a la hora ¿no? de implementar de una manera efectiva la agenda y de llevar a cabo los compromisos en materia de participación de las mujeres. Zoraida, ¿quieres decir alguna frase final antes de pasar a las compañeras? Con el micrófono. Perdón, sí, bastante ligerito. Es de que desde 1325, desde que nació 1325, el discurso de la paz y mujeres hablando de paz, mujeres analizando paz, mujeres tratando de entender el contexto de la paz, cada una en su lugar, ha sumergido. Y eso es lo bueno. Eso es lo que antes de 1325, aunque participábamos bastante y teníamos todo el trabajo que hacíamos y así, pero entonces cuando hablábamos de paz lo decía cada una sola y lo hablaba cada una en su parte, pero ahora con 1325 es un diálogo internacional. Somos más mujeres hablando del tema por ese 1325. Entonces, ese es el diálogo y el networking de mujeres por la paz que se hace cada vez más regional e internacional, que es lo bueno que 1325 no lo carga. Y ahí fue cuando nació todo este diálogo y estas conversaciones que son importantes, que la acumulación de estas negociaciones, de estas conversaciones, llegan a algo al final. Muchas gracias, la verdad que totalmente de acuerdo con vosotras. Como he comentado, o sea, a mí se me queda corto porque la verdad que seguiría hablando, ¿no? Y que me siguierais contando todas las realidades. Creo que hay muchos retos, pero también creo que hay muchas cosas avanzadas, que las experiencias desde lo local, ¿no? Desde realmente que esta agenda no se quede en los espacios internacionales, que también es importante, ¿no? que esté, pero que realmente trascienda, y que un poco lo que yo muchas veces he hablado también con Clemencia, ¿no? Es decir, que realmente mejore la vida de las mujeres en los territorios a nivel local, que esta paz también sea considerada, como has dicho tú, Zoraida, ¿no? Que la paz no es solo una, sino que la paz depende de quién esté, pues es una cosa u otra, ¿no? También yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de hablar en Colombia, ¿no? Y preguntar a las mujeres qué significa para ellas la paz, y que para cada una, pues eso, si pues la paz significa pues estar tranquila en mi casa, sin tener que estar escuchando que maten al vecino, o poder morir tranquila en mi cama, ¿no? Decía una señora. Entonces, a mí me parece fundamental también esta construcción de que nos entendamos todas, de que construyamos esta paz desde las diferentes realidades, pero que también sepamos que hay instrumentos internacionales como la 1325 en este caso, que nos da también un espacio para crear redes, para articular de manera conjunta y para que realmente lograr esos espacios que todavía, desgraciadamente, todavía no tenemos, ¿no? Como que todavía parece que nos los tenemos que ganar, que nos tienen que invitar, y realmente, pues como ha comentado también Pamela, que realmente no nos tienen que invitar, sino que tenemos que ocuparlos cada vez más, ¿no? Entonces es fundamental. Yo, bueno, antes de pasar a Clemencia y a las compañeras para que canten nuestra canción, que os invito realmente a quedaros porque o sea, a mí es precioso, y además que transmiten un montón de mensajes, ¿no? A través de la música. Sí que invitaros al siguiente webinar, que va a ser la semana que viene a la misma hora, en este mismo, pues, también por Zoom, y que va a tratar sobre la noción de seguridad, tensiones y oportunidades, y que vamos a también contar, bueno, pues con compañeras de excelencia en la temática, y que realmente va a ser muy, muy interesante. Estamos también vamos a colgar también los vídeos de estas sesiones en
las páginas web de las organizaciones. También contaremos con una relatoría final de cada uno de los webinars, ¿no? Para que bueno, pues para que también tengáis la información. Y sin más, Clemencia, te paso también a ti para que cerréis este espacio y de nuevo muchas gracias por vuestra participación. Clemencia. Efectivamente, ha sido muy importante poder compartir con ustedes, con las compañeras, con Pamela, con Zoraida, con María y con todas las personas que han hecho posible este espacio. De verdad que siempre es muy importante seguir construyendo juntas, seguir tejiendo juntas. Y de allí que les invito a que siempre pensemos y actuemos en función de que ninguna de nosotras es tan fuerte como todas juntas. Y con eso quiero decirles que... Clemencia, sonido. Se ha ido. Con una canción que ellas han preparado y las queremos compartir con ustedes en estos momentos. Así que damos paso, pues, a esta pieza que han preparado las compañeras de DIASOM para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a cantarles una canción que se llama Haciendo Resistencia. Esta canción fue creada con el propósito de poder contar nuestras vivencias, porque nosotros acá como pueblo negro se nos hace más fácil cantar lo que vivimos que ir a expresarlo a otros lugares, entonces lo hacemos de forma cantada. Y también con esta canción contribuimos para el esclarecimiento de la verdad, el informe que se presentó desde la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, y entonces pues con mucho gusto para ustedes. ¿Nos escuchan? Sí, sí. Okay. Las mujeres afrodescendientes de Buenos Aires, nuestra comunidad, fuimos despertadas forzadamente desde los 36 hasta el día de hoy. Desde los 36 hasta el día de hoy. Nos insultaban, nos humillaban y con el acoso sexual con nuestro color de piel, y con el acoso sexual con nuestro color de piel. Haciendo resistencia hemos podido vivir, avanzando en los procesos de nuestra región. Haciendo resistencia hemos podido vivir, avanzando en los procesos de nuestra región. Mujeres de acción, caminemos con tesón, sanando las heridas que la guerra nos dejó. Mujeres de acción, caminemos con tesón, sanando las heridas que la guerra nos dejó. La gente no ha olvidado todo lo que pasó, algunos lo recuerdan con mucho dolor. La gente no ha olvidado todo lo que pasó, algunos lo recuerdan con mucho dolor. Se perdieron las cosechas, se murieron los animales, la mujer aguantando hambre por esta situación. Se perdieron las cosechas, se murieron los animales, la mujer aguantando hambre por esta situación. Ay, Dios mío, qué dolor al ver la desolación, cuando las mujeres de campo partieron para la ciudad a trabajar en casa de familia para sus hijos levantar, en casa de familia para sus hijos levantar. Haciendo resistencia
hemos podido vivir, avanzando en los procesos de nuestra región, haciendo resistencia, que hemos podido vivir, avanzando en los procesos de nuestra región. Mujeres de Azón, caminemos con tesón, sanando las heridas que la guerra nos dejó. Mujeres de Azón, caminemos con tesón, sanando las heridas que la guerra nos dejó. Sanando las heridas que la guerra nos dejó. Que viva la paz, que viva el amor, viva la alegría de nuestras negras, sí señor. Que viva la paz, que viva el amor, viva la alegría de nuestras negras, sí señor. Que viva la paz, que viva el amor, viva la alegría de nuestras negras, sí señor. Viva la alegría de nuestras negras, sí señor. ¡Bravo! Increíble, compañeras, gracias por compartir con todas nosotras, ha sido increíble y me encantaría estar ahí compartiendo, ¿no? con ustedes, muchas gracias. Nos vemos, nos seguimos viendo y bueno, esperamos poder seguir haciendo estos espacios de compartir, ¿no? Entre todas. Gracias a todas. Señoritas, ustedes han dicho. Eso. Que viva la paz. Que viva el amor. Yo creo que ya podemos salir de